Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Nada, COVID. El gobierno del estado de Yucatán, a través del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, agradece su asistencia y participación como parte del proyecto Violencia y Contingencia y trae para ustedes el conversatorio Derechos Humanos y Responsabilidades Ciudadanas. El día de hoy nos acompaña el antropólogo Jesús Armando Rivas Lugo. A modo de reseña, podemos decir que es antropólogo social por la Universidad Autónoma de Yucatán, estudiante de la maestría en Derechos Humanos y de los Pueblos Originarios en la Universidad de Oriente. También cuenta con diplomados en Políticas Públicas y Perspectiva de Género, así como en Derechos Humanos y Políticas Públicas por el Instituto Dunant, con sede en Santiago de Chile. Es promotor del derecho a la no discriminación por el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, CONAPRED. Ha participado en foros nacionales e internacionales sobre VIH, SIDA y derechos humanos. También ha realizado diversos proyectos y manuales de prevención de VIH en poblaciones clave. Publicó el libro Ciudadanía Activa para Estudiantes de Bachillerato en el estado de Yucatán. Actualmente es coordinador de voluntarios en REPA VIH, Asociación Civil, y coordinador de Derechos Humanos en la Asociación Yucatrans AC. Asimismo, es responsable del Programa de Igualdad de Género y No Discriminación en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Armando, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, a CEPREDEI y a la maestra Joana Briceño por la invitación para participar en este importante conversatorio. Muchas gracias, antropólogo. También agradecemos la compañía del intérprete de CEPREDEI, el licenciado Ángel Paz. Pues muy bien, Armando, para comenzar con esta charla ilustrativa, por favor, platícanos cómo podemos definir el concepto de derechos humanos. ¿Qué los diferencia respecto de otros derechos? Gracias. Una pregunta que parece sencilla y parece tan simple, pero ha dado pie a cientos de libros, de publicaciones y de muchos años de debate. Hay diferentes definiciones según la corriente, pero a mí me gusta siempre explicar y decir que los derechos humanos es aquello que tenemos por el hecho de ser personas, por el hecho de estar aquí. Es un conjunto de libertades, de posibilidades, de prerrogativas, de potestades que tenemos por el hecho de ser personas. También los derechos humanos es un conjunto de un mínimo básico, de aquellos aspectos que necesitamos como seres humanos para desarrollarnos. Y este concepto es muy importante porque ese mínimo básico va a cambiar. No es el mismo el mínimo básico de hace 300 años al mínimo básico de ahora, y no va a ser el mismo en otros 300 años, ¿sí? Ese mínimo básico puede ser desde cuestiones tan vitales como el agua, la vivienda, incluso la vestimenta, como también nuestras libertades más básicas, como poder hablar, poder criticar, poder caminar, poder desplazarnos y poder hacer todo aquello que nos permita desarrollarnos, nos permita vivir sin perjudicar a terceras personas, sin meternos con ese también mínimo básico de otras personas. Pero estos derechos humanos es algo, es este cuerpo, es este conjunto que es inherente a nosotros por ser personas. Se extiende a todo el género humano, está presente en todas las culturas, está presente en este momento para toda la humanidad. Lo que hace diferente el concepto de derechos humanos con otros derechos es que están enraizados en la dignidad humana. Están enraizados en el concepto de ser humano y de ser persona sobre todo. Al estar enraizados en el concepto de dignidad, significa que todas las personas tenemos derechos humanos. No se escucha. No, disculpa,
Armando, esto que nos platicas respecto de la evolución de la sociedad humana. Incluso se habla de derechos humanos de primera generación, de segunda generación, y como los paradigmas van cambiando, las necesidades también de la sociedad evolucionan, y es interesante, por ejemplo, que ahora en el siglo XXI, por ejemplo, se habla del derecho al acceso al Internet, pues también como una necesidad, porque va de la mano de otros derechos, como por ejemplo la educación, quizá. ¿Qué nos pudieras comentar al respecto? Sí, los derechos humanos son progresivos. Una de las características de los derechos humanos es este carácter de progresividad. Y al ser progresivos implica que van a existir nuevos derechos. Y la idea también, el espíritu, es hacerlos extensivos a la mayor cantidad de personas que sea posible, es decir, reconocerlo a la mayor cantidad de personas que sea posible. En ese sentido, hoy en día se habla de ese derecho humano al Internet, que el sustrato en realidad es el derecho, como bien mencionas, a la información y el derecho a la educación. Evidentemente, Internet nos ha permitido muchas posibilidades, ¿no? Muchas cosas que antes definitivamente no. Pero Internet nos sirve para muchas cuestiones, como por ejemplo para la gobernanza, nos permite estar en contacto con nuestras autoridades, nos permite también entablar acciones de transparencia, por ejemplo, de acceso a la información, por un lado, y del otro lado también nos permite acceder a, como lo estamos viviendo hoy en día, a cursos, a clases, a talleres, puedes estudiar ya una carrera, una universidad, puedes terminar una profesión por medio también de Internet. Entonces, lo que nos está mostrando, estamos llegando al siglo XXI con una necesidad de acceder a esa información de esta manera vía Internet. El hecho de que el Internet sea un derecho humano no significa que venga el Estado y te pague tu recibo de Internet, ¿verdad? Sino que el Estado tiene que establecer, tiene que construir la infraestructura para que las personas puedan acceder a esta conexión a Internet. Ejemplo de ello, pues son los parques en línea, muchos edificios públicos que tienen abierta la red, y esto no solamente es para, pues a lo mejor para redes sociales, ¿no? Para un asunto de diversión, de esparcimiento, sino también es para que podamos acceder a saber, por ejemplo, en qué se está gastando el dinero, cómo se ha gastado el dinero, cómo se llama mi representante popular o a la persona que está haciendo mi diputado, mi diputada. También Internet nos sirve para eso, y por eso es que a nivel universal, en el sistema de las Naciones Unidas, se habla del Internet como uno de estos nuevos derechos humanos. Sin duda fascinante. Armando, cada país cuenta con su propio sistema jurídico, sus propias leyes, sus propias normas, y desde luego que las constituciones de cada país pues también contemplan ahí un apartado de derechos humanos. En ese sentido, el paradigma de derechos humanos en el sistema jurídico mexicano cambió mucho a raíz de una reforma que hubo en el año 2011. ¿De qué manera cambia, digamos, la perspectiva y el paradigma de derechos humanos en México a partir de esta reforma constitucional? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Una reforma muy importante, muy necesaria, una reforma profunda a los tres niveles de gobierno y en los tres poderes también del Estado. Esto es una conjunción en parte por el trabajo de muchas organizaciones de la sociedad civil desde hace muchísimos años, y por el otro lado tiene que ver también con una serie de sentencias contra México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que sucedía, digamos, comúnmente es que pues nuestra Constitución, en el artículo 133 constitucional, se refería a que los tratados internacionales que México firmara, de los que formara parte, pues iba a ser pues, parte del derecho mexicano, ¿no? Pero esto durante muchos años fue como una abstracción, como que se pensaba que era opcional.
O sea, fue una reforma, a veces dicen que fue una reforma incluso psicológica, ¿no? Porque se necesitaba que dijera en la Constitución que los derechos humanos es ley en México. Ahora, el impacto es totalmente, es de un impacto profundo, es de un alto impacto esta reforma, porque viene a cambiar efectivamente, y esa es la palabra, es un paradigma, el paradigma cambia totalmente. O sea, la forma de hacer las cosas, la manera, los lentes incluso con los que se veía toda la administración, la justicia, todo cambia. Y ahora nuestra Constitución dice que, bueno, entre otras cosas, que todas las autoridades tienen la obligación de respetar los derechos humanos. O sea, lo dice la Constitución, está allá. Y al estar en nuestra ley suprema, se vuelve ya obligatorio para todas las personas. Entonces dice, perdón, para todas las autoridades, ¿no? Que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación, entre otras cosas, de respetar, de garantizar los derechos humanos. Y cambia la redacción de muchos artículos, y en ese momento, tanto el poder, por ejemplo, el Poder Judicial Federal, que fue uno de los primeros que entraron de lleno, entraron de manera directa con la reforma constitucional, pues empieza a capacitar juezas, ¿no? Les empieza a decir, bueno, esto de que decíamos de que la justicia ciega, o así le llamaban, ¿no? La justicia es ciega, pues no, ahora tiene que ser una justicia con perspectiva, mirar las diferentes vulnerabilidades, y esto ha hecho totalmente que haya una nueva forma, un nuevo paradigma, una nueva manera de impartir justicia. En la parte administrativa, que es donde nosotros estamos, la que nos corresponde, también tiene que ver un cambio en la forma de administrar el Estado, de respetar en todo momento los derechos humanos, que los derechos humanos estén en todas las decisiones que tomamos como servidores públicos, no importa la jerarquía en la que te encuentres, todas las personas que estamos en el servicio público tomamos decisiones. Entonces, todas estas decisiones tienen que estar atravesadas por la perspectiva de los derechos humanos. Fue una reforma de muy gran alcance, de muy alto impacto, que todavía está en proceso, no tiene ni 10 años. El próximo año se cumplen 10 años, y los resultados todavía los vamos a ver. Lo que sí me gustaría comentar es que esta reforma hizo que se cambien muchísimas leyes secundarias, reglamentos, leyes generales, incluso constituciones estatales, y hasta la manera también en que el Poder Legislativo tiene ahora que procesar la legislación es con perspectiva de derechos humanos. Impactó a todos los poderes y a todos los niveles. De acuerdo, fue un cambio muy profundo y todavía se está asimilando, ya que implica un nuevo enfoque y una nueva manera de actuar con base en ciertos principios, pues para prácticamente todas las autoridades dentro del Estado mexicano. Muy bien, Armando, pues nos gustaría que nos platicaras qué es la CODEI y cuáles son sus funciones, puesto que quizá la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es muy conocida, sabemos que es, digamos, autoridad nacional, pero lo cierto es que cada una de las entidades federativas de nuestro país también tiene su propio organismo que vela por la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas. Platícanos, por favor, para la audiencia, ¿qué es la CODEI y cuáles son sus funciones? Claro, hay que recordar que los derechos humanos, la obligatoriedad, digamos, primigenia de los derechos humanos es por parte del Estado, ¿no? Es decir, desde las instituciones, las dependencias son las que son las primeras implicadas en respetar, en promover y en proteger los derechos humanos. ¿Qué significa esto y cómo lo puedo decir de manera más sencilla? Que en todas las instituciones protegen y defienden derechos humanos. No nada más es la CODEI. Por ejemplo, si hay una dependencia de salud, pues protege el derecho humano a la salud. Si es una dependencia de justicia, de seguridad, pues es el derecho humano a la seguridad. Es decir,
todas las dependencias protegemos y defendemos derechos humanos. ¿Qué es lo que hace la CODEI? Bueno, cuando alguna dependencia o alguna institución o alguna autoridad falla, tiene una omisión o tiene una acción incorrecta, indebida, que quebrante los derechos humanos establecidos en la Constitución y en otros tratados internacionales, es cuando la CODEI, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, entra a revisar el caso y en su caso a emitir alguna recomendación, que es un documento que nosotros emitimos cuando una autoridad ha vulnerado los derechos humanos de la ciudadanía. Esta pregunta me parece muy importante y creo que pudiéramos hablar durante mucho rato sobre ella, porque, y sí me gustaría aprovechar este espacio, porque a veces, bueno, parte de nuestra función como CODEI es hablar de nosotros mismos y decir qué hacemos, o sea, cuál es nuestro ámbito de competencia. Nuestro ámbito de competencia son las autoridades del estado de Yucatán y autoridades administrativas de los 106 municipios y autoridades administrativas, bueno, servicios administrativos del Poder Judicial de Yucatán. Es decir, no defendemos delincuentes en el sentido como las personas muchas veces lo quieren expresar, ¿no? O sea, nosotros no estamos inmiscuidos en juicios, no es nuestra función estar en juicios. Cuando un hecho es un hecho que está en el ámbito penal, por ejemplo, o mercantil o civil, la Comisión de Derechos Humanos, por ley, no es que sea una decisión nuestra, sino que la ley misma nos dice que no podemos participar en esos casos. Tampoco podemos participar en los casos entre particulares, ¿no? Es decir, hay un hecho de violencia, por ejemplo, con un vecino me golpeó o tengo problemas con un vecino. Bueno, pues hay autoridades que pueden intervenir en ese caso, en el caso de lesiones o en caso de robo. Lo que nosotros hacemos es la segunda parte, es decir, cuando la autoridad a lo mejor no te está escuchando, no tomó tu denuncia, no la tomó correctamente, se está tardando, te trataron mal, por hacer o por no hacer. Es allá cuando la Comisión de Derechos Humanos entra. A veces nos dicen, oye, pero yo tengo derechos humanos y mi vecino me está violentando mis derechos humanos. Bueno, digamos que en un sentido sí, pero quien tiene que ver en ese momento que tus derechos sean protegidos, pues es una institución, digamos, pudiera ser, no sé, la Secretaría de Seguridad Pública o la Fiscalía. Y si no sucede, o sea, en dado caso de que no sucediera, pues es allá cuando entra la Comisión de Derechos Humanos. Y esto es similar para otros servicios de salud, servicios educativos, servicios municipales, servicios escolares. Tiene que ver también, por ejemplo, con la Universidad Autónoma de Yucatán, con la UADY, con otros organismos públicos. Es decir, toda aquella persona que sea servidora pública o que represente alguna autoridad, es allá donde nosotros podemos intervenir, ¿sí? Porque los otros casos entre particulares, hay otras instancias que también atienden estas situaciones. Entonces, la función de la CODEI, básicamente, tratando de sintetizar, la función de la CODEI es vigilar, monitorear, salvaguardar los derechos humanos de la población frente al actuar de alguna autoridad. Muy claro, vigilar que se respeten los derechos humanos de las personas por parte de las autoridades locales y municipales dentro de Yucatán. Y en este sentido, Armando, preguntarte cómo es la coordinación que se da entre la CNDH y un organismo local de defensa de derechos humanos como la CODEI. Sí, una pregunta también muy importante. A veces se piensa que las comisiones de derechos humanos estatales son filiales o son matrices o son agencias de la CNDH, y en realidad también quisiera aprovechar este espacio para hacer esa diferencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se dedica a revisar, monitorear, salvaguardar los derechos humanos de la población frente a autoridades federales, ¿no? El Ejército, la Marina, y
el IMSS, el ISSSTE, todas las dependencias federales, y las comisiones estatales, pues en el ámbito pues local. ¿Cuál es nuestra relación con la CNDH? Pues de colaboración. Somos dos organismos totalmente autónomos e independientes. Hay una relación, digamos, pues sí, al hacer lo mismo, nada más que en diferente nivel de gobierno, lo que hacemos son acciones de colaboración, de vinculación, pero sí es importante que las personas, que la ciudadanía sepa que las autoridades del Estado de Yucatán y el actuar de los servidores públicos y las servidoras públicas del Estado de Yucatán es el ámbito de competencia de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán. Tanto autoridades estatales como autoridades municipales. Muy bien, por ejemplo, para ilustrar, si hubiera una presunta falta a los derechos humanos de alguna comisión federal o un organismo federal, entonces sería competencia de la CNDH, y en cambio si fuera una autoridad municipal o local de Yucatán, entonces acudiría a la CODEI. Correcto. Exactamente. Armando, platícanos, ¿cuál es el procedimiento? Si un ciudadano o ciudadana siente que ha sido lesionado alguno de sus derechos fundamentales por parte de una autoridad local o municipal, ¿cómo puede acercarse a la CODEI para emitir una queja y empezar algún procedimiento? Tiene dos fases, que incluso pueden ser más dependiendo del hecho. Por el momento, si hablamos en el momento actual, es por vía electrónica, pues seguimos también con la pandemia. Pero bueno, hablemos en los tiempos antes de la pandemia, ¿no? ¿Cómo era antes de una pandemia? Bueno, las personas pueden venir personalmente a la comisión, podían venir personalmente a la comisión o hacer una llamada telefónica e interponer una queja. A veces nos preguntan, ¿tengo que ser la persona afectada? No necesariamente, ¿no? No necesariamente tienes que ser la persona afectada. Se pone una queja, se toma la queja, nuestras compañeras y compañeros de la Oficialía de Quejas toman la queja y posteriormente se le pide a la autoridad un informe. Con base en ese informe, se hace también un escrito que se le proporciona a la persona que ha puesto la queja, ¿no? A la persona que, pues mira, la autoridad contesta esto. Y luego se le da paso a que la persona conteste lo que está contestando la autoridad, ¿no? Si se califica en este proceso, en esta parte, violaciones graves a derechos humanos, pues ya pasa a otro nivel que le corresponde ya a la visitaduría. Las visitadurías lo que van a hacer es ya la investigación a profundidad de este caso. Y acreditando que se hayan violado derechos humanos por parte de alguna autoridad, se emite una recomendación. La recomendación es una de los conceptos, yo creo, que causa más controversia a la población. Y pues siempre nos critican esa parte. Pero es importante recordarle también a la población y a todas las personas que nos estén viendo que la función de los organismos de los derechos humanos es justamente ese. O sea, no es necesario ser punitivistas, no es necesario que todo sea vía orden judicial o que te estén obligando. Hay que recordar que los derechos humanos es una toma de conciencia. A lo mejor me referiré más adelante nuevamente de ello. Y el asunto es que la comisión emite una recomendación y es importante, sí me gustaría invitar a la población y a servidores públicos que revisen las recomendaciones, que vean lo que dice. No es lo que están imaginando, lo que están pensando o lo que a lo mejor el concepto les resuene. Las recomendaciones, lo que básicamente vienen hoy en día ya, es en el sentido de reparar el daño a través de diferentes acciones y también
en casos que además de ser una violación a derechos humanos sea un delito, que sea la institución señalada la que ponga a disposición de la autoridad a ese servidor público o esa servidora pública que además de cometer derechos humanos, perdón, de cometer una violación a derechos humanos, cometió un delito. Entonces, el proceso son como que dos grandes procesos. Una parte, la calificación de la queja, ¿sí? Y la otra parte, la investigación del hecho, ¿sí? Hay ocasiones en las que en la calificación de la queja no se acredita la violación a derechos humanos o es en ese momento donde también puede, a lo mejor a veces la ciudadanía lo que quieren es que se restituya un derecho. ¿Por qué no todos los casos llegan a recomendación? Porque a veces las personas lo que quieren es que se restituya un derecho. Ejemplo de ello, vamos a suponer que no me están permitiendo a mi hijo que mi hijo se inscriba en la escuela, ¿no? O sea, no me están dejando inscribir. Entonces, a veces lo que quiere el ciudadano, la ciudadana, es que se inscriba a su hijo. Entonces, una vez que se hace el procedimiento, la conciliación, pues las personas dicen, bueno, pues ya conseguí lo que yo quería, que se restituya este derecho. Es a veces un poco enredado, porque son diferentes ramificaciones que puede tomar según el caso, según la gravedad del caso. Hay casos que son muy graves, hay casos que son meramente administrativos, hay casos que son de restitución de derechos, pero lo que sí me gustaría invitar a la población es que ante cualquier duda o sensación de vulneración a derechos humanos, se acerquen a la Comisión de Derechos Humanos. Si no es de nuestra competencia, se les canalizará y si es de nuestra competencia, se admite el caso. Se admite el caso para estudio. Muy bien, Armando. En este sentido, viene a mi mente el que muchas personas cuando sienten que ha habido alguna lesión a algún derecho humano, acuden a la asesoría de un abogado o una abogada. Y la verdad es que es muy común que el experto en derecho eh, recomiende la promoción de un amparo, de un juicio de amparo. Y está muy bien, seguramente en muchos casos esa es la vía más conveniente, pero también es bueno que la ciudadanía sepa que existe un organismo a donde se puede acudir, que es la CODEI, e incluso resolver, digamos, las diferencias con la autoridad presuntamente responsable de una manera conciliatoria, ¿no? Claro, porque hay muchos casos que pues habría que valorar si son realmente como para un amparo. ¿En qué sentido lo digo? Me refiero a lo que puede tardar a lo mejor que llegue a resolver un amparo, a lo mejor puede ser el costo, a lo mejor puede ser lo técnico que puede llegar a ser la presentación del caso o armar un caso. La Comisión de Derechos Humanos lo que busca es que todas las autoridades, bueno, más bien cualquier persona que considere que alguna autoridad, y cuando hablamos de autoridad, muchas veces se piensa que es la policía, no, o sea, la autoridad es cualquier servidor público, ¿no? O sea, en realidad así se entiende, que tenga alguna, o que esté cometiendo alguna acción u una omisión, que esté violentando derechos humanos, alguna acción u omisión de su encargo, ¿no? Para lo que fue contratada esa persona, para lo que está esa persona, pueda resolverse ese caso. Hay casos que son de urgencia inmediata, ¿no? Por ejemplo, casos de salud, casos de detenciones, casos de allanamiento. Esos son casos en los que pues un amparo no, sí sería como muy complejo, ¿no? Un amparo para ese tipo de situaciones y es allá donde la comisión también interviene. Me gustaría también comentar que también tenemos una parte preventiva, es decir, estamos hablando de la parte, aquí ahora hemos hablado del proceso de una queja, ¿no? Lo que también tratamos de buscar es que a través de la capacitación, de la promoción de los derechos humanos, estos casos cada vez sean menos, ¿no? Que haya un descenso en el número de presuntas violaciones a derechos humanos. Muy bien. Armando, ahora que platicamos sobre
la particularidad de cada caso, que desde luego debe ser estudiada para valorar cuál es la mejor manera de solucionar la cuestión. Preguntarte, por ejemplo, los casos de despidos injustificados o presuntamente injustificados, ¿serían competencia de la CODEI o quizás de algún organismo jurisdiccional laboral, por ejemplo? Muy buena pregunta, te agradezco la pregunta porque también son casos que nos han llegado acá. Por el momento, los despidos injustificados y cualquier problemática en el ámbito laboral es, en su mayoría de los casos, para la Junta de Conciliación y Arbitraje. Las comisiones de derechos humanos, hay una serie de materias que por ley no podemos atender. Una es la materia electoral, la otra es la materia judicial, como ya comentaba, y también la materia laboral. No es que sea un asunto de voluntad, sino que cuando las comisiones de derechos humanos se crean, estas instancias ya existían. Entonces, para no hacer una duplicidad y porque la materia para la que fueron creadas es muy clara, ¿no? Por ejemplo, pues una junta de conciliación y arbitraje, su materia es netamente laboral. Entonces, para no hacer esta duplicidad, es que esa atribución no la tiene la comisión. Es decir, los despidos injustificados, hay una instancia que se encarga para eso. Ahora, mucho ojo. Si la instancia que está creada para ello no está funcionando o no te está prestando el servicio como tú crees, hay actos de maltrato, de discriminación, de corrupción, de negligencia, de omisión, allá la CODEI sí puede entrar, pero no en relación a tu despido injustificado, sino en relación a cómo te están prestando el servicio en esa institución, ¿sí? Y en el caso del electoral, pues hay toda una materia, hay un tribunal electoral, hay una sala de superiores, y en el caso de materia judicial, pues, como ya mencionaba, al ser un poder, otro poder, tiene sus propios mecanismos y sus propios sistemas de revisiones y de impugnaciones y de amparos y de atracción por medio de las salas de la corte, etc. Correcto. Armando, la CNDH nace en la década de los 90, al principio de la década de los 90, han pasado ya casi 3 décadas. Y en ese sentido quisiera preguntarte, ¿cuáles consideras que han sido los principales avances en materia de derechos humanos en México y en nuestro estado? Bueno, cada vez hay más personas que conocen sus derechos humanos. Eso es algo que definitivamente ha sido un gran logro, y al mismo tiempo cada vez hay más servidores públicos que conocen tanto sus derechos humanos como trabajadores de una institución pública, como sus derechos pues como ciudadanía. Digo, las servidores públicos también son ciudadanía, ¿no? Entonces también ya conocen sus derechos humanos. Se ha logrado, por supuesto, empujar los derechos humanos, insertarlos en diferentes ámbitos, desde los planes nacionales de desarrollo, el plan estatal de desarrollo, por ejemplo, el plan municipal de desarrollo. Se ha creado una legislación robusta sobre ello. Se han creado leyes, por ejemplo, para la prevención de la tortura, leyes a favor de niñas, niños y adolescentes, leyes a favor en materia de personas con discapacidad, la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Es decir, hay toda una serie de cambios que a lo largo, estos cambios se tienen que analizar a lo largo de los años. No es que se haga algo inmediatamente se cambie, sino es algo a lo largo de las décadas. Hoy en día, por ejemplo, se está hablando ya también de la responsabilidad en materia de derechos humanos en el ámbito empresarial, en las empresas, en la iniciativa privada. Ya se está hablando de eso. Hay toda una serie de criterios de la Corte también que han retomado los derechos humanos, el concepto de los derechos humanos. También se han creado asignaturas sobre ello, en las universidades ya se está hablando de ello. Yo creo que esta transformación de la que nos habla la Declaración Universal de Derechos Humanos
es una transformación definitivamente que tiene que ser a largo plazo. Obviamente me gustaría y nos gustaría que fuera algo más rápido, ¿no? Que se pueda agilizar, pero totalmente va a requerir todavía muchos años más, y hay que aprovechar cada espacio, cada aliado, aliada, cada autoridad, cada servidor público que está comprometido con los derechos humanos. Yo creo también que hay que hacer este reconocimiento. Uno de los grandes avances y logros en materia de derechos humanos es que hay servidoras y servidores públicos comprometidos con los derechos humanos, que dicen, que saben que están constantemente aprendiendo, capacitándose y tienen un compromiso con la ciudadanía. Y eso definitivamente es un gran logro por parte de las comisiones. Completamente, de acuerdo, se ha avanzado mucho y en particular, Armando, hacer notar que la transparencia y la rendición de cuentas son herramientas fundamentales en un sistema democrático. En este sentido, Yucatán es una de las entidades con mayores niveles de transparencia a nivel nacional, y también la ciudad de Mérida, nuestra capital, ha sido reconocida por ello. ¿De qué manera crees que la transparencia y la rendición de cuentas digamos, se relacionan o se vinculan con un correcto respeto y promoción de los derechos humanos? Bueno, es que la parte del actuar correcto del servidor público, de la autoridad, es la honestidad, ¿no? Es definitivamente la honestidad. Tener un trabajo público implica precisamente eso, tener un trabajo transparente, un trabajo que se pueda revisar, que la ciudadanía pueda saber en qué se está destinando ese dinero, esos impuestos que al fin y al cabo pagamos. Es decir, también tiene que ver con el derecho humano a la petición, tiene que ver con el derecho humano a la democracia. Es decir, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para que nuestro sistema pueda funcionar. ¿En qué sentido? En que, bueno, pues hemos visto diferentes informes que hace, por ejemplo, me parece que de transparencia internacional, ¿no? Como los países que presentan altos índices de corrupción, o que son más bien que son menos transparentes, los que son menos transparentes, de los que la ciudadanía no puede saber ni siquiera el nombre de alguna persona que está en el servicio público, son los países que tienen mayores violaciones a derechos humanos. Por supuesto, porque para los derechos humanos también se necesita dinero, claro que sí. Cuando hacer una carretera, hacer un hospital, es también hacer derechos humanos, ¿no? Es concretar los derechos humanos. A veces pensamos que los derechos humanos es hacer una ley. No, también tiene que ver con pavimentar una calle, adecuar un lugar, construir infraestructura para que la población goce de mejor calidad de vida. Entonces, si esa calidad de vida no se está construyendo, no se está haciendo porque ese dinero se está yendo a otro lado, entonces ahí se están violentando los derechos humanos de la población. Entonces, claro, la transparencia nos permite revisar de ese dinero que debe estar, que está destinado para hacer ciertas acciones muy claras, pues tiene que ser así. ¿Por qué? Porque es parte también de la obligación de todas las personas que estemos en el servicio público, la transparencia y la honestidad. Definitivamente. Armando, en tu opinión, ¿de qué manera podemos colaborar la ciudadanía, el empresariado y las autoridades gubernamentales para juntos crear una auténtica cultura de respeto a los derechos humanos? Bueno, allá sí, para empezar a conocerlos, a mí me preocupa un poco a veces cuando platicamos con servidores públicos, que les preguntamos si han leído alguna vez su Constitución. No les digo que hayan leído toda la Constitución, pero bueno, los primeros 29 artículos de la Constitución, a veces no los conocemos como ciudadanía, no sabemos qué implica el derecho humano al agua, a la vivienda, el derecho humano a la alimentación, el derecho humano a la no discriminación, es decir, nuestros derechos que están en nuestra Constitución, ¿no? Que además es una Constitución bastante ejemplar. Entonces, por una parte, conocerlos, por otra parte, conocer qué hace la Comisión de Derechos Humanos, conocer qué hace
la CNDH, conocer qué hacen otras instancias. Y algo que me parece muy importante es dejar de repetir o dejar de decir esta idea muy común de que los derechos humanos están para sacar a la gente de la cárcel, para promover la impunidad, para hacer que las fuerzas de seguridad no hagan su trabajo. Esto, en realidad, quien lesiona es a la ciudadanía misma, porque están desgastando el discurso de los derechos humanos. Los derechos humanos es de la gente, es de la población, es de nosotros como población, como ciudadanía, y lo peor que podemos hacer es pensar que los derechos humanos no es de nosotros, o que los derechos humanos deben desaparecer, o que los derechos humanos se deben de extinguir. Yo creo que cuando la población, cuando la ciudadanía dice algo como esto, son grados preocupantes, porque como ciudadanía, en lugar de pensar que los derechos humanos es un obstáculo, deberíamos pensar que los derechos humanos es nuestra herramienta, es nuestra, pues no me gusta decir armas, no sé, pero son nuestros recursos que tenemos para convivir entre nosotros como personas y también convivir con el Estado, convivir con el poder. Entonces, hay que conocer las instituciones, hay que conocer nuestros derechos. Es muy importante también, por si nos ven compañeras, compañeros del servicio público, conocer que en Yucatán tenemos una ley de servidores públicos del estado de Yucatán que es bastante buena, bastante interesante, porque también ahí nos dice cuál es nuestra obligación como servidores públicos, y vamos a encontrar también nuevamente valores como la transparencia, la honradez, la rapidez, la agilidad, el respeto a las demás personas, y creo que eso es algo fundamental. Entonces, con estos pequeños pasos que demos, estamos ya creando una cultura de los derechos humanos. Y para finalizar, sí me gustaría también que es importante que cuando hablamos de derechos humanos, también estamos hablando de pensar en las otras personas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para construir esta cultura de derechos humanos? Pues pensar en las otras personas. Yo vivo en un fraccionamiento que con aceras, con escarpas muy amplias, y que están hechas así para que pues alguna persona que esté en silla de ruedas, por ejemplo, pueda transitar de manera ágil. Sin embargo, esas escarpas, por ejemplo, se utilizan para estacionar autos. Entonces los autos los estacionan en las aceras, o sea, porque son muy amplias. Eso es no pensar en nosotros. Tirar basura es no pensar en nosotros. No revisar nuestras conductas, no pensar, no analizar si lo que estamos haciendo afecta a las demás personas. Eso también, cambiar esas actitudes son importantes para crear una cultura de los derechos humanos, aprender a convivir. Hay que recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos, su primer párrafo, y por algo dice esta declaración, que los seres humanos nacemos libres e iguales y como tal debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Y creo que esto es algo definitivamente que es un valor que sí tenemos que ejercitar en la sociedad para que tengamos menos problemas, para que las instituciones también tengan menos problemas que atender. Y bueno, pues aspiremos a este salto civilizatorio. Al fin y al cabo, los derechos humanos también es un salto civilizatorio. Entonces, para poder aspirar, para poder llegar a eso, también tenemos que comportarnos de manera fraternal. Muy bien. Armando, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las asignaturas pendientes o los desafíos más apremiantes en materia de derechos humanos en nuestro país? Bueno, a nivel país, yo creo que tendríamos que hacer otra entrevista porque hay muchísimos, o sea, yo creo que lo más importante lo vimos durante esta pandemia. Las autoridades deben conocer cuáles son sus atribuciones y cuáles son sus límites. Tuvimos algunos casos, lo vimos en la prensa, en los medios, son casos públicos, ¿no? A lo mejor, pues alguna autoridad municipal que consideraba tomar acciones que violentan los derechos humanos, ¿no? Y pues eso es preocupante porque entonces lo que implica es que la autoridad
o no conoce cuáles son sus atribuciones, o no conoce que hasta dónde es el límite de una autoridad municipal, o sí las conoce, pero no les importa, y eso es un problema. O sea, cuando los derechos humanos te dejan de importar como autoridad, ahí tenemos un problema, y ese es el principal pendiente. Que los derechos humanos dejen de ser un discurso, que los derechos humanos dejen de ser un discurso que parece, pues, bonito, un discurso que parece romántico. No, o sea, los derechos humanos tienen una aplicación concreta, y que se vuelva a eso, o sea, que los derechos humanos nos importe de verdad, no que a la primera coyuntura que suceda, ya sea una pandemia, ya sea una crisis, ya sea, los dejemos a un lado. Es que no, es que tiene que ser un asunto que realmente le importe, le preocupe a la autoridad, y que la autoridad diga, a ver, la CODEI me está diciendo que yo debo hacer esto, pues lo voy a hacer, porque eso es nuestra función. No es nuestra función obligar o sancionar o como a veces nos dicen, ¿por qué no multan? ¿Por qué no llevan a la cárcel? ¿Por qué no? Porque los derechos humanos no pueden ser así. Tiene que ser una toma de conciencia, tiene que ser un decir, oye, pues sí, eso que estoy haciendo está mal, no lo voy a hacer. Esos son los grandes retos, que la autoridad realmente interiorice y tome conciencia en materia de derechos humanos. Así es, coincido completamente. El evitar que se trate de derechos sobre papel, sino que verdaderamente sean promovidos e incidan en la vida de las personas para disfrutar de estas libertades y estas prerrogativas que son universales además. Armando, se nos va acabando el tiempo, pero quisiera preguntarte, ¿cómo vislumbras el futuro de los derechos humanos? Sobre todo con el cambio de era que estamos experimentando como generación, el arribo de la era digital, la tecnología, la sociedad sumamente dinámica. ¿Cómo vislumbras el paradigma de derechos humanos en el futuro próximo? Mira, yo considero, y yo soy de las personas que ve el vaso siempre medio lleno, ¿no? Yo creo que hay totalmente esperanza. Estamos en un punto en el que los derechos humanos están siendo, digo, yo diría, están empezando a ser considerados. Yo creo que tener un poder judicial federal, por poner un ejemplo, ¿verdad? Un poder judicial federal que esté razonando, que esté haciendo sentencias, amparos, jurisprudencias con perspectiva de derechos humanos, esto es algo que no se hubiera, yo creo que esperado nunca, ¿no? O sea, es algo totalmente diferente. Entonces, hoy las nuevas generaciones en las escuelas, cuando lo podíamos hacer, ¿verdad? Cuando íbamos a las escuelas, pues ya hablan de derechos humanos, ya van entendiendo la importancia de ser fraternales. Y cuando hablo de fraternal, no quiero hablar tampoco de ese concepto romántico, es un asunto de solidario, de entender, un asunto empático. O sea, ya no es lo mismo decirle a alguna persona, quiero hacer un burdo ejemplo, ¿no? A lo mejor alguien que ya, a lo mejor de nuestra generación, ¿no? Habrá quienes se estacionan en lugares de personas con discapacidad, a pesar de que ya no está permitido y nunca lo estuvo. Pero hay jóvenes que ya lo ven esto como un acto natural, ¿no? Es decir, o sea, yo sé que no me tengo que estacionar en ese lugar. Entonces, eso es un cambio. Entonces, ¿cómo veo los derechos humanos así? Que va a pasar el tiempo y las personas ya lo van a integrar a su vida cotidiana, a su cotidianidad. Y lo mismo en el servicio público, ¿no? Que el servidor público, la servidora pública, va a tener este nivel de conciencia en el que va a decir, bueno, es que los derechos humanos tengo que respetarlos, están interiorizados, están conmigo, no es que los tenga que respetar porque me van a sancionar, no los tengo que respetar porque los tengo que respetar. Entonces, así lo vislumbro, como algo concreto, algo materializado, donde las personas cada vez vivan mejor, donde las personas vivan menos actos de discriminación, donde los derechos sean para todas las personas, por supuesto, donde y las personas tengan mejores oportunidades para su calidad de vida, para mejorar, para, pues, hacer también, llevar a cabo, hacer concreto estos derechos sociales, ¿no? Su derecho a la salud, a la seguridad,
¿no? Que la vida de las personas mejore. Desde luego, transitar hacia un paradigma auténticamente de respeto universal a los derechos humanos va a hacer que logremos construir sociedades de paz, sociedades sin violencia y sociedades sin delincuencia. Armando, has dicho algunas cuestiones muy interesantes a lo largo de esta charla y yo te pediría que dirigieras un mensaje a las personas que nos están viendo, quizás alumnos, alumnas de antropología, de derecho, quizás de ciencia política, jóvenes que aspiren a convertirse en servidores públicos en el futuro y que al escucharte se interesan por el tema de derechos humanos y quizá quieran conocer más, quizá quieran trabajar en su formación para lograr en su momento respetar plenamente los derechos humanos. ¿Qué mensaje le podrías dar quizá a la generación joven que quiere transitar hacia un pleno ejercicio de los derechos humanos? Fíjate que ahora recordé, voy a contar esta anécdota. Antes, hace algunos años, en la CODEI, para que nosotros tuviéramos servicio social o prácticas profesionales, teníamos que ir a cazar a estudiantes, ¿no? Teníamos que decirles, oye, ¿no quieres hacer tu servicio social en la CODEI? Hoy la situación es totalmente diferente. Ya muchísimos estudiantes nos buscan para servicio social o prácticas profesionales. Incluso muchas personas se han ofrecido como voluntarios, como un voluntariado, y eso definitivamente es un signo de un cambio social, ¿no? Antes nosotros teníamos que ir a buscar, ahora nosotros tenemos que seleccionar, porque por la cantidad de personas que nos llegan, y obviamente estamos muy agradecidos con eso. ¿Qué les diría yo a estudiantes y a quienes están interesados? Pues lo mismo, es muy importante que conozcamos nuestros derechos, nuestra institucionalidad, que conozcamos qué hace qué institución y pues mantener la esperanza de que las cosas cambian y van a cambiar. Súper bien, y además es una tarea titánica, así como hacen los expertos que colaboran en CODEI, conocer, sí, las leyes, reglamentos, demás, pero también incluso los tratados internacionales que hablan en materia de derechos humanos. Sin embargo, es un mundo muy fascinante y que seguramente despertará el interés de nuestra audiencia. Pues bien, se nos ha agotado el tiempo, ha sido una plática muy enriquecedora. Agradecemos al antropólogo Jesús Armando Rivas Lugo por su valiosa contribución a esta Semana de la Cultura Ciudadana y desde luego también reconocer la gran labor que hace la CODEI. De igual forma, agradecemos la presencia de las personas que nos han acompañado en esta transmisión. Muchas gracias por participar en estas actividades del proyecto Sin Violencia en Contingencia. Invitamos asimismo a la audiencia a seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como CEPREDEI. Ahí encontrarán muchísima información relacionada con este y otros temas. Nos despedimos nuevamente, antropólogo, agradecerte por la confianza y... Muchísimas gracias a ustedes, a CEPREDEI y a la maestra Joana Briceño por la invitación. Claro que sí, nuestra directora. Pues bien, hemos llegado al final de la transmisión, nos despedimos y les invitamos a seguir al pendiente de las actividades de CEPREDEI. Muchas gracias y hasta la próxima.